Bienvenidos todos. Esta es nuestra primera sesión del neuroeco de trastornos depresivos. En lo que se van uniendo más personas, voy a presentar una pequeña introducción a lo que va a ser el curso, en lo que esperamos que ingresen más personas. Disculpa, ¿va a haber asistencia, perdón? En un ratito, ahorita presentamos esto y en un ratito buscamos un momento para conocernos un poco más a todos los que vamos a estar. Muy bien, bueno. Natalia y Omar, si me pueden estar ayudando a admitir a la gente que va entrando, por favor, te los agradecería. Sí, ya Y lo estoy bueno, admitiendo. ok, entonces, pues bienvenidos a la primera sesión. Este es el póster que todos vieron, que subió a las redes sociales, nada más para recordarles que este es un curso que va a tener una duración de 8 meses, va a haber cada mes una sesión los últimos jueves y el último va a ser entonces el 28 de septiembre. Se van a tocar distintos temas alrededor del tema de trastornos depresivos. Dentro de nuestro equipo están principalmente el doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Él es nuestro facilitador y experto en el tema, es un médico neuropsiquiatra, tiene la especialidad de neuropsiquiatría por el Instituto Nacional de Neurología, un doctorado en ciencias por la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene muchas publicaciones científicas nacionales e internacionales, así como el Premio Nacional de Ensayo Literario del Instituto de Bellas Artes de México. Es un doctor muy reconocido y muy querido aquí en el Instituto Nacional de Neurología. También nuestro facilitador, el doctor Ramiro Ruiz García, es igual médico neuropsiquiatra y neurólogo cognitivo, tiene la especialidad de psiquiatría y el alta especialidad de neuropsiquiatría también por el Instituto Nacional de Neurología. Hizo un fellowship en neurología cognitiva y también es parte del Sistema Nacional de Investigadores, tiene experiencia en enfermedades neurodegenerativas, igual diversas publicaciones científicas. Es parte del comité editorial de la revista de la AMN y editor asociado de la revista de archivos de neurociencia. Y bueno, este es el resto del equipo. La doctora Fabiola es nuestra directora de enseñanza del instituto y la doctora Elizabeth León está en la jefatura del Departamento de Publicaciones Científicas. Y como coordinadores vamos a estar yo, la doctora Ana Victoria Herrera, la doctora Brenda Paola Martínez, la doctora Natalia Dávalos y el doctor Omar Delgado. Vamos a estar aquí para lo que se les ofrezca durante This meeting is being todo el recorded. curso. Cualquier duda que surja también nos pueden escribir a nosotros. Y bueno, primero una pequeña introducción respecto a lo que es el modelo de aprendizaje ECO. Este fue un modelo que se fundó en Nuevo México por un gastroenterólogo que se dio cuenta que al tener una mejor comunicación con otros médicos de primer contacto, lo que podía hacer era transmitir este conocimiento y que hubiera un intercambio de este mismo y de esta forma alcanzar a más pacientes. Entonces la idea de ECO es precisamente usar la tecnología y compartir mejores prácticas entre distintos profesionales de salud. Nuestra idea es más que nada tener a médicos de primer contacto que tengan dudas, que nos presenten casos, que platiquemos un poquito respecto a los pacientes que ven en su práctica y de esta forma pues aplicar el aprendizaje en base a casos reales y evaluar en conjunto nosotros y monitorear los resultados para de esta forma tener como una mejor comunicación. Cada sesión tiene una duración de 60 minutos aproximadamente. Por lo general vamos a tener una bienvenida, anuncios,
a lo mejor alguna pequeña dinámica para conocernos. La idea de este curso también es que sea que haya mucha participación. Entonces también les vamos a agradecer si tienen sus cámaras prendidas. De esta forma pues lo hacemos un poquito más personal y los invitamos a que participen más. Entonces pues de esto sirve la bienvenida a los anuncios al inicio de cada sesión. Después tenemos al experto en el tema, va a dar una presentación. Después puede haber el desarrollo de algún caso clínico. Aquí puede presentarlo alguno de ustedes, pueden a lo mejor tener una presentación de PowerPoint o a lo mejor lo quieren nada más levantar la mano y comentarlo. De esto vamos a ir viendo cada sesión. Les vamos a entregar una plantilla, ahorita les voy a hablar un poquito más de eso, pero esta plantilla ustedes la pueden usar como base para presentar el caso clínico y después pues va a haber una discusión coordinada con ustedes y con el experto en el tema. Aquí puede haber un poco más como de apertura para que participen todos. Y al final de cada sesión, pues algunas conclusiones, recomendaciones por parte de los expertos. Entonces, esto es lo que les comentaba de la presentación del caso clínico. Nosotros, el que quiera participar, que diga yo vi un paciente con estas características, nos avisa, le mandamos esta plantilla. Esto ustedes se pueden basar para presentarlo. No tiene que ser rigurosa esta estructura, pero de esta forma podemos ver un poquito sobre los pacientes y que se abra más la discusión entre todos. Y bueno, los requisitos de egreso, más que nada la asistencia, al menos al 80% de las sesiones. Y a su correo electrónico les hicimos llegar una encuesta inicial. Cuando termine el curso va a llegar una encuesta final. También les hicimos llegar un examen diagnóstico. Por favor, chequen sus correos electrónicos para que llenen estas encuestas y estas preguntas. Recuerden que esto no tiene valor para una calificación del curso, es únicamente para fines estadísticos de investigación, son anónimos, entonces no, nada más queremos que si nos apoyan a contestarlo, sin embargo, no va a tener repercusión en cuanto al que ustedes tengan su constancia al final del curso. Y lo único sí, al final les vamos a hacer un pequeño examen y para la constancia, para ese examen específico, sí les vamos a pedir una calificación de al menos el 80%. Entonces, pues nada, bienvenidos. Cualquier duda la pueden ir anotando en el chat. Al final de la sesión podemos regresar a las dudas que tengan. Y le cedo el micrófono al doctor Jesús Ramírez, que tiene preparado el tema de hoy. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Primero que nada, quisiera preguntarles a todos si me escuchan correctamente y si pueden ver mi imagen en la pantalla. ¿Es así? Sí se escucha y se ve. Sí se escucha y se ve. Muchas gracias. Entonces, voy a pedirle permiso al administrador para compartir mi pantalla. Bien. Bueno, ya me hicieron el favor de presentarme ante ustedes, pero quisiera platicarles un poquito acerca de la estructura típica de una sesión. Tenemos una bienvenida y anuncios en la que damos este tipo de mensajes, digamos mensajes en torno a la organización del curso, quiénes estamos aquí, tareas pendientes, etcétera. Posteriormente presentaremos un tema. Hoy el tema estará a mi cargo. Generalmente estará a mi cargo, aunque en algunas ocasiones tendremos algunos profesores invitados, ya les explicaré. Posteriormente, como se platicó, como se explicó previamente, tenemos espacio para un caso clínico. El día de hoy yo voy a mostrar una pequeña viñeta. Posteriormente, los organizadores del curso ECO, me parece que serías tú, ¿verdad, Ana Victoria, que presentarías un caso? A menos de que alguno de ustedes que nos acompañan el día de hoy quiera
en forma todavía informal, quizá platicarnos alguna experiencia clínica, ya que el día de hoy, pues ninguno de ustedes tiene preparado formalmente un caso, ¿no? Pero yo tengo una pequeña viñeta y tú presentarías tal vez algo, ¿verdad, Ana? Así es, doctor. En caso de que alguien quiera presentar, es completamente bienvenido, pero de no ser así, nosotros tenemos igual un pequeño ejemplo de un paciente. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Y típicamente tenemos después una discusión coordinada en torno al caso clínico y finalmente tenemos unos 10 minutos para sintetizar los puntos más importantes de la sesión de la sesión teórica, digamos, el tema o la exposición teórica y también de lo que aprendimos del caso clínico. Entonces, este es el formato típico de una sesión. Cuando mucho nos llevaremos 75 minutos, quizá en esta ocasión sea un poquito más corto, unos 60 minutos por ser la primera vez y porque no tenemos todo el desarrollo del caso, aunque sí presentaremos alguna viñeta. Entonces, dado que este es el esquema, a mí me gustaría mucho conocerles y bueno, yo ya me presentaron, nada más quisiera decir que yo lo que puedo a mi favor decir como tarjeta de presentación es que pues llevo 25 años en el Instituto de Neurología, viendo pacientes todos los días y en particular pacientes con este problema, ¿no? Con el problema de la depresión. Tengo escritos muchos artículos sobre el tema, un par de libros también, que en su momento puedo con todo gusto compartirles, ya que quizá tengan algún valor didáctico para ustedes. Pero sobre todo mis credenciales serían pues esa práctica de muchos años y los procesos de investigación y enseñanza a residentes de psiquiatría, pero también neurología o neuropsiquiatría. Pero me gustaría conocerles rápidamente, solo para saber un poquito con quiénes contamos, si pueden decirme su nombre y muy brevemente su perfil, si se dedican a la medicina familiar o medicina de primer contacto o alguna otra área de la medicina. Entonces, si yo les quisiera dar la palabra, como van apareciendo aquí en mi pantalla. Omar, ¿podrías presentarte? Hola, doctor. Bueno, yo soy pasante de servicio social. Estoy junto con Ana Victoria y Natalia acá en el equipo de ECO. Y bueno, pues estamos haciendo el servicio acá en el Instituto de Neurología. Gracias. Bueno, Ana, tú ya tomaste la palabra previamente, pero no sé si quieras decir alguna palabra sobre ti misma. Gracias, doctor. Sí, pues igual yo inicié el servicio social acá en el Instituto Nacional de Neurología y inicié en agosto y pues estamos más que nada en esta parte de la coordinación de los neuroecos, algún otro curso que coordine la dirección de enseñanza y pues algunos proyectos de investigación también que estamos desarrollando. Bueno, muchas gracias, Omar y Ana. Es un trabajo muy valioso y muy importante. Patricia, por favor. Ahora no podemos escucharte, Patricia, creo. Bueno, es que vi que habían varias Patricias. Mi nombre es Patricia Betanzos. Disculpa, Patricia. Sí, No hay gracias. problema. Mi nombre es Patricia Betanzos, soy psicóloga clínica y bueno, formo parte del equipo de JAIES, una organización internacional. Trabajamos con sobrevivientes de violencia de género que justo presentan este tipo de problemáticas. Cambio. Muchas gracias, Patricia. Además, tu participación va a ser valiosa para nosotros, ya que vamos a hablar acerca de los aspectos médicos de la depresión, pero también no podemos soslayar los aspectos psicológicos y psicoterapéuticos que son igualmente importantes. En la segunda sesión voy a hablar sobre todo acerca de factores psicológicos y sociales que, digamos, que influyen o que impactan en las personas para el desarrollo de la depresión. Ya escucharemos tus comentarios en su momento. Jenny Molina, por favor.
No podemos escucharte, Jenny. Si gustas más adelante, te damos la palabra. Natalia Dávalos. Hola a todos, soy Natalia Dávalos, igual soy médico pasante de servicio social junto con Omar y Ana Victoria. Em, Omar y yo apenas iniciamos aquí en febrero en el área de investigación y enseñanza y vamos a estar coordinando con muchísimo gusto estas sesiones. Muchas gracias. Gerardo Miguel. Hola, buenos días. Mi nombre es Gerardo Miguel. Soy médico general y psicoterapeuta. Y me inscribí más que nada por esta situación de que la depresión es muy común en primer nivel. Fantástico, Gerardo. Pues gracias por estar con nosotros y también estaremos atentos a tus conceptos en el terreno de la psicoterapia. Bueno, veo al doctor Ramiro Ruiz. Ramiro, no sé si quieras saludar a los participantes. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Ramírez. Este, mm, pues nada, ya me presentó la doctora Ana Victoria. Muchas gracias por el interés en ECO, en este programa de ECO de psiquiatría, de depresión específicamente. Creo que va a ser muy útil y va a ser de bastante provecho para todos. Muchos saludos. Gracias. Liliana Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Liliana Morales, yo soy geriatra. Me interesa mucho esta parte de la depresión, ya que pues es muy común en adultos mayores y que actualmente con la pandemia pues he visto más casos. Gracias, Liliana. Daniela López. Hola, yo soy médico pasante de servicio social. Pues a mí me invitaron a esta reunión justo pues mi compañera de internado, Ana Victoria. Y pues en realidad yo estoy haciendo mi servicio en el Centro de Simulación Médica en la Náhuac, como simuladores, ya sea de cualquier tipo de especialidad, pero justo tratamos de meter la parte de psiquiatría y no se pudo, entonces estoy viendo pues, cómo podríamos implementarla. Ahora sí que me interesa mucho ese tema. Gracias. Daniela Lor. Hola, buenos días. Yo soy médico familiar del IMSS, aquí en Jalapa, Veracruz. Y pues sí, en primer nivel la patología es demasiado prevalente, exacerbada por la contingencia y por eso mis razones de interés para estar con ustedes. Saludos a todos. Gracias, Daniel. Le pediría ahora a Esther Hernández. Hola, buen día. Mi nombre es Esther Hernández Orcasitas. Yo soy psicóloga de formación, soy especialista en salud pública. Actualmente trabajo en Ascension Health. Yo trabajo en Chicago, Illinois. Mi población blanco es sobre todo población latina de todos los grupos de edad y pues siempre me gusta actualizarme en todos los temas. Muchas gracias, Esther. Elizabeth Guadalupe. No logramos escucharte, Elizabeth. Creo que tienes tu micrófono apagado. Bueno, le daría la palabra a Pablo Esteban. Melissa Grande. Mucho gusto, soy Melissa Grande, médico general. Tengo un máster en infección por VIH. Actualmente trabajo como médico de atención primaria, ya haciendo los trámites para poder instaurar un servicio de atención integral a las personas infectadas por VIH. Hago un poco de investigación sobre el mismo tema. Fantástico, Melissa, muchas gracias. María del Pilar Zúñiga. Hola, buenos días a todos. Pues yo en las mañanas trabajo en una institución educativa, soy el departamento de psicología, soy psicóloga de formación y en las tardes tengo práctica privada con particularmente el 99% de mi población
En las tardes es acompañando mujeres. Y sí, la prevalencia de no solo depresión, sino de sí muchas cuestiones que se han justo magnificado después de la pandemia, ha estado muy interesante. Por eso siempre estoy buscando estos espacios en donde pues aprender y escuchar y compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Xiomara Moreno. Xiomara. Sí, buenos días. Bueno, yo soy Xiomara Moreno, soy estudiante de medicina de sexto semestre en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Medicina, y pues me inscribí al curso, la verdad, porque me interesó mucho el campo de la psiquiatría, sobre todo porque creo que es importante que los médicos que estamos en formación, pues tengamos un amplio conocimiento pues en las enfermedades que podemos encontrar en nuestros pacientes, no solo tal vez de manera física, sino también en el campo de la salud mental. Muchas gracias, Xiomara. Nancy Saray. Buenos días, me llamo Nancy Saray, soy médico general de atención primaria, tengo un máster en nutrición y dietética con especialidad en obesidad y trastornos de comportamiento alimentario. Me llamó mucho la atención debido a que nosotros vemos cómo estas enfermedades psiquiátricas influyen en la alimentación de los pacientes y cómo por eso no siguen las pautas que nosotros les recomendamos, entonces es algo integral. Muchas gracias, Nancy. Mar González. Sí, hola, muy buenos días. Me presento, yo soy Dagmar, apenas salí de la carrera. ¿Qué? Bueno, acabo de salir de médico general apenas en enero y actualmente curso de manera simultánea la carrera de psicología. Estoy como dando consulta privada por el momento. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Estefanía Campos. O Teresa de la Torre, ¿quieres presentarte? Bueno, no sé si me escuchan correctamente. Ana, ¿puedes confirmar que me escuchan? Sí se escucha, doctor. Ok, bueno, voy a hacer una pequeña moción de orden porque mi interés ha sido que nos empecemos a conocer como grupo, pero veo que somos un grupo muy grande, ¿verdad, Ana? ¿Cuántas personas estamos ahora en el aula? Así es, ahorita en la sesión somos 78 personas. Ok, entonces les pido a todos su comprensión. Voy a proceder a la siguiente parte de la sesión. Le pido una disculpa a todos los que no alcanzaron a presentarse, pero quiero decir lo siguiente. Mi interés ahorita en esta pequeña momento de presentaciones compartidas ha sido empezar a conocernos, porque el espíritu de este programa es la comunicación y el diálogo entre nosotros. No se trata de que nada más los profesores transmitamos de manera vertical los conocimientos, sino que ustedes también participen. Entonces, bueno, le pido una disculpa a los que no alcanzaron ahora a presentarse. Creo que nos llevaría casi la mitad de la sesión o hasta más en que todos lo pudiéramos hacer, pero veo varias cosas. Primero, que es un grupo muy diverso, donde hay muchos niveles de conocimiento y una diversidad enorme también de especializaciones. Algunos de ustedes ya lo mencionaban, ¿no? Están en el campo de la psicología y la psicoterapia y sus conceptos van a ser muy valiosos para nosotros. Veo que otros están en el primer nivel de atención, donde también pues hay un campo fascinante, ¿no? De experiencias de todo tipo y donde sin duda los trastornos psiquiátricos también tienen un papel relevante. Escuché que alguno de ustedes estaba, por ejemplo, en el campo de la geriatría, y es que, como vamos a ver, la depresión en particular y los trastornos afectivos en general no discriminan entre edades, no discriminan entre grupos sociales, entre
clases socioeconómicas. Entonces, realmente es un tema de interés para todas y para todos. Bueno, nuevamente le pido una disculpa a quienes no alcanzaron a presentarse, pero les animo a que a lo largo de estas sesiones tomen como propio este espíritu de diálogo, y si tienen algún comentario que hacer en los momentos para ello, ¿no? Yo iré planteando, digamos, los momentos en los que se abre la discusión ordenada, y les pediría que lo hicieran levantando la mano, ¿no? Con la herramienta que tenemos aquí en el Zoom. Si alguien tiene alguna duda, puede dirigirse a Ana Victoria por el chat para preguntarle cualquier cosa operativa o alguna situación que les parezca relevante, y en los espacios para ello les daríamos la palabra y trataríamos de tener una discusión abierta. Hoy en día nos estamos llevando un poquito más tiempo de lo normal en esta parte inicial, pero voy a proceder ahora con la presentación del tema. Posteriormente hablaremos acerca del caso clínico, discusión coordinada y conclusiones y recomendaciones. Solo para sus fines de planeación, como yo les decía, cuando mucho nuestras sesiones durarán 75 minutos, es decir que a las 12:15 estaremos terminando a más tardar. Ahora, rápidamente les quisiera dar un panorama de qué vamos a hablar a lo largo de estas 8 sesiones en que vamos a trabajar el tema de los trastornos depresivos. Como ven, el día de hoy vamos a hacer una introducción a los patrones clínicos, sobre todo para quienes tienen menos conocimiento de estos problemas. Algunos de ustedes tienen ya conocimientos más avanzados, pero algunos de ustedes realmente se están introduciendo a este tema. Entonces yo quiero ir de menos a más. Por supuesto que quienes tienen preguntas expertas pueden hacerlas en los espacios para ello, y me dará mucho gusto discutirlo y dialogarlo. Pero yo voy a tratar de ir llevándolos de la mano desde los conceptos más básicos hasta los conceptos más complejos. La segunda sesión se dedicará a el estudio de los factores sociales, psicológicos y biológicos implicados en la génesis del trastorno depresivo mayor, es decir, cómo se genera, cómo se produce, cómo se forman estos patrones clínicos, en qué sentido participan los contextos sociales, en qué sentido participan los aprendizajes y las historias de interacciones, como les decimos, es decir, la historia de vida de las personas, y qué importancia tienen los factores biológicos y cuáles son los estudios científicos que demuestran que existe algún factor biológico relevante en la depresión mayor. La tercera sesión se dedicará específicamente a un problema que es la relación entre depresión y trastornos de ansiedad. Esta es una comorbilidad muy frecuente. Las personas que tienen depresión con frecuencia tienen también crisis de pánico, ansiedad social, o sea, fobia social, o pueden presentar trastorno por estrés postraumático o trastorno por estrés agudo, o pueden presentar trastorno por trauma complejo y otras condiciones que forman lo que en conjunto vamos a conocer como un trastorno, como un espectro ansioso depresivo. Nosotros lo vemos más como dos problemas que tienen una relación de continuidad. No pensamos que realmente son dos trastornos independientes, sino más bien estrechamente interrelacionados, y eso tiene importancia para el tratamiento. Entonces lo vamos a desarrollar en nuestra tercera sesión. En la cuarta sesión vamos a hablar acerca de la depresión y los trastornos del sueño, que es un problema igualmente importante que además nos da herramientas terapéuticas particulares, no farmacológicas y farmacológicas. Luego vamos a hablar acerca de la depresión bipolar, que es un tema a lo mejor más especializado, es quizá más del psiquiatra, pero yo creo que se requiere que todos nosotros tengamos los conocimientos y las guías clínicas precisas para saber identificar casos de alto riesgo, porque estos son pacientes que se nos pueden salir de las manos, ¿no? Sobre todo si no estamos muy metidos en el campo de la psiquiatría. Luego tendremos una sexta sesión donde queremos por lo menos hablar de los principios de psicoterapia en los trastornos depresivos, porque en la depresión no debemos nosotros de tener un concepto meramente farmacológico. Aunque la farmacoterapia es importante, lo que es universal son los principios psicoterapéuticos para el manejo de la depresión. Algunos de ustedes
están propiamente metidos en ese campo y ya nos darán en su momento los conceptos, pero por mi parte creo que es nuestra obligación como organizadores del programa ECO mencionarles por lo menos los principios que pueden ayudar a que tengamos una relación psicoterapéutica con nuestros pacientes. Recuerden que la relación médico-paciente o la relación entre el clínico y su paciente, ¿no? En el caso de quienes son psicólogos, a veces no prefieren el término médico-paciente o clínico-paciente, sino pues el consultante o el cliente, como le dicen algunos. En todo caso, esa relación siempre debe de tener un ingrediente psicoterapéutico y nunca debe de tener un ingrediente, como le llamamos nosotros, psicoiatrogénico. O sea, si nosotros maltratamos a nuestro paciente por inconsciencia o por mala práctica, estamos induciendo en el paciente podemos inducir una exacerbación de los problemas psicopatológicos que presenta. Entonces, nosotros tenemos que tener principios muy claros para establecer una relación psicoterapéutica. Pero además de antemano digo que esto es igual con un paciente con diabetes o con hipertensión o con cáncer, ¿no? Siempre la relación entre el clínico y su paciente es una relación que debe de incluir principios psicoterapéuticos. En la séptima sesión vamos a hablar de principios de farmacoterapia, ¿no? Es decir, la farmacodinamia, la farmacocinética, los mecanismos de acción, los estudios de eficacia y también de seguridad y de tolerabilidad. Finalmente, vamos a hacer un taller de farmacoterapia de trastornos depresivos, ¿no? Basado en casos clínicos. Entonces, bueno, eso es por el momento un panorama de lo que vamos a tratar. Y finalmente, si les parece bien, voy a darles los próximos 25 minutos probablemente una introducción a la clínica de la depresión mayor. Les pido su comprensión de que no va a ser todavía un tema perfectamente integrado. Este es un tema muy complejo. Como van a ver ustedes, hay más de 60 signos y síntomas que componen la depresión, pero a mí me interesa no tanto que ustedes aprendan fórmulas simplificadas, sino que aprendan a interrogar a sus pacientes, a explorar los síntomas, a comprender las vivencias del otro, para finalmente hacer una síntesis clínica que sería estrictamente el diagnóstico de depresión mayor. Bien, pues para esto quisiera primero que nada aclarar un malentendido que se encuentra con frecuencia en las redes sociales, en los medios de comunicación, y hay quienes piensan entonces que la depresión mayor es un problema nuevo, un problema que surgió en el siglo XX, siglo XXI. Por ahí yo he visto en las redes sociales, ¿no? Que de pronto se dice, es un invento de los laboratorios, es un invento de los médicos en un contubernio con Biofarma, con Big Pharma, o es una condición posmoderna, o incluso a veces vemos comentarios absurdos por parte de funcionarios y demás que piensan que la depresión es un problema de gente ociosa, es un problema de los ricos, es un problema de los que tienen tiempo para deprimirse, ¿no? Nada más falso que esto. La depresión, como les decía yo, se asocia incluso epidemiológicamente con problemas como la pobreza y otras condiciones socioeconómicas de adversidad, por lo cual, incluso desde una perspectiva de salud pública, la depresión es un problema prioritario. Desde luego es un problema que compete a la medicina pública y privada, pero nosotros pensamos que en un esquema de salud pública la depresión es un problema prioritario. En primer lugar, porque la depresión, hasta donde sabemos, existe en todas las sociedades, existe en todos los estratos sociales y existe también desde hace mucho tiempo. En particular, desde la fundación de la medicina científica en la antigua Grecia, hace unos 2500 años, la depresión no se conocía con ese nombre, pero estaba este otro concepto, la así llamada melancolía. Entonces, la melancolía o enfermedad de la bilis negra aparece en el Corpus Hippocraticum, lo menciona unas 50 veces Hipócrates, y Hipócrates en particular dice que la melancolía es una condición en la cual el paciente tiene falta de apetito, desaliento, insomnio, accesos de ira, malestar, y
nos dice Hipócrates que cuando es grave, las personas que tienen estados melancólicos tienen una perturbación mental, de manera que pueden incluso enloquecer. Bueno, pues desde luego estos son términos, ¿no?, de la cultura popular. Ya no usamos nosotros palabras como locura, no usamos la teoría de los humores, ¿no? No pensamos que la depresión es el resultado de una enfermedad de la bilis negra, pero les estoy transmitiendo todo esto para que ustedes vean la antigüedad de estos conceptos, unos 25 siglos en que la medicina se ha hecho cargo de estos problemas que ahora conocemos como trastornos afectivos. Nada más como una anécdota para quizá darle un toque de conocimiento cultural a esta presentación. Pues vean ustedes el momento en el que Hipócrates es llamado a atender al famoso filósofo Demócrito. Demócrito era un filósofo griego que estaba todo el tiempo riendo. Y dado que ya se conocía el problema de la manía y la melancolía, se le pidió a Hipócrates, el gran médico de la isla de Kos, que fuera a estudiar el caso de Demócrito porque estaba loco y se reía de todo. Después de una conversación muy humana, con una clínica muy delicada por parte de Demócrito y de Hipócrates, el médico de Kos llega a la conclusión de que Demócrito no está loco, que simplemente tiene un gran sentido del humor y decide no darle ningún tratamiento. Y esto lo estoy mencionando porque nos da una lección muy importante, que antes de hacer diagnósticos simplificados, nosotros tenemos que conocer a la persona que tenemos enfrente, darnos el tiempo para conocer un poco su mundo de vivencias, su vida, su historia, antes de tipificarlo como portador de depresión. Algunos de ustedes no tienen estos vicios, pero por desgracia, a veces veo en algunos colegas que desde que el paciente está caminando en el consultorio, ya estamos con la receta en la mano, ¿no?, y la pluma preparándonos para prescribirle algo, ¿no? Yo sé que en el campo de la medicina de primer contacto y también de la psiquiatría, a veces no tenemos los tiempos que queremos para explorar a un paciente, ¿no? Pero vale más la pena tomarnos unos minutos de más a sobrediagnosticar pacientes. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora les pido su atención en esta pequeña introducción histórica que estoy haciendo a el hecho de que el estudio de los trastornos afectivos ha sido un estudio que ha estado a la mitad del camino entre la medicina, la psicología y la filosofía también. Aquí les presento algunos textos clásicos en los que los problemas afectivos se conocían en su momento como las pasiones del alma. Y fue probablemente Charles Darwin quien hizo un cambio de paradigma, fundando dos disciplinas a la vez, la psicología y el estudio neurocientífico de las emociones. Darwin planteaba que las emociones se pueden estudiar objetivamente a través del estudio de las expresiones emocionales. Por ejemplo, las expresiones de mamíferos, aves y de los propios seres humanos. Esto se llevó a cabo con estudios con pacientes, con actores también a los que se les pedía que hicieran gestos de alegría, de tristeza, para tipificar cómo era el rostro de las personas en diversos estados emocionales. Y luego apareció este estudio de William James, el gran médico y psicólogo de principios del siglo XX, que conecta la emoción con el campo de la fisiología, específicamente con el estudio del sistema nervioso autónomo. Y esto es muy importante para algunos de ustedes que están en el campo de la medicina general, de la geriatría o de otras ramas de la medicina, porque nosotros vamos a ver con frecuencia, y a esto voy a introducirlo en la segunda plática, vamos a ver que hay una enorme comorbilidad médica en la depresión. Es decir, los pacientes con depresión tienen un riesgo aumentado de padecer problemas neurológicos, cardiovasculares, inflamatorios, dolor. Entonces, si bien la depresión es un patrón psicológico o psicopatológico, es un patrón, podríamos decir, psicofisiológico, ¿no? Todo el tiempo está involucrado el organismo
en todos sus niveles. De manera que me importa mucho recuperar estas lecciones de la historia para tener fundamentos científicos sólidos en el estudio de la depresión. ¿Hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario? Todo bien, gracias. No alcancé a escuchar. Bueno, voy a continuar con la exposición. No sé si alguien estaba haciendo algún comentario, porque no sé si me desconecté yo o me escuchan correctamente. Hasta ahora Todos comentaron que todo bien. Ok, muchas gracias, discúlpenme. Bueno, les pido su atención nuevamente y miren, les muestro esto que es de interés para todos nosotros, ¿no? Cuando estamos frente a un paciente, necesitamos hacer una buena clínica de las emociones. Y esto implica que nosotros pongamos una gran atención a los patrones de expresión emocional en el rostro y en el cuerpo entero. Les recomiendo mucho este libro, Emociones Reveladas, de Paul Ekman, que siguiendo la línea de Charles Darwin, se ha dado a la tarea de estudiar las expresiones emocionales típicas en el rostro y en el cuerpo entero. Pero en general, el estudio científico contemporáneo nos ha llevado por muchos caminos que son de gran interés para nosotros el día de hoy. Uno de ellos es el desarrollo de esta disciplina que se conoce como neurociencia afectiva. Es una rama de las neurociencias que estudia las emociones y sobre todo las relaciones emocionales entre individuos, ¿no? Entre organismos vivientes, entre animales, y sobre todo en mamíferos se ha hecho este tipo de estudio, ¿no? A veces son estudios como en el espíritu del conductismo en laboratorio o en el espíritu de la etología, estudiando el comportamiento animal en su entorno ecológico. Por ejemplo, pongan ustedes atención en esta fotografía donde aparecen dos chimpancés, en donde uno de ellos está observando una escena de violencia entre otros chimpancés de su mismo grupo y esto condiciona un comportamiento de temor en este chimpancé y otro chimpancé se acerca y lo abraza y le da una, digamos, establece un comportamiento protector o de consuelo. Entonces, estos comportamientos afectivos se observan en forma natural en muy diversas especies y nos permiten ir entendiendo procesos emocionales tal y como se presentan en su contexto específico. Y aquí abajo a la derecha y abajo pueden ustedes ver un pequeño modelo para entender el desarrollo de la empatía, que es una capacidad humana, por supuesto, pero también se presenta en otras especies animales. Y yo creo que es un componente esencial de la clínica. Por eso lo estoy mencionando ahora en esta etapa temprana de nuestro curso. O sea, nosotros necesitamos tener una actitud compasiva, pero esto no significa, desde luego, una actitud superficial, cursi, de apapacho a todos nuestros pacientes, sino la primera forma en la que nosotros podemos tener una auténtica empatía es escuchando atentamente a nuestros pacientes, dejándolos hablar. La mayoría de las personas se sienten atendidas y dignificadas cuando las escuchamos correctamente. Esto es especialmente importante en psiquiatría. Entonces vean ustedes este modelo, es un modelo que se le llama de muñeca rusa, donde el primer elemento es el contagio emocional. Es decir, cuando una persona tiene una emoción intensa, despliega estos elementos que yo había mencionado de comportamiento emocional. Piensen ustedes en conductas como el miedo o el enojo, y esto tiene un fuerte impacto sobre los demás, ¿no? De hecho, el sentido de estos comportamientos emocionales es propiamente contagiar, porque somos animales gregarios. Entonces, cuando estoy frente a mi paciente, habitualmente empiezo a sentir alguna emoción
Y yo puedo tener una pequeña parte de mí atenta a cómo me estoy sintiendo frente al paciente. Si el paciente viene enojado, a lo mejor yo también empiezo a enojarme. Si el paciente viene asustado, a lo mejor yo empiezo a asustarme. Y esto es parte de la clínica normal. Pero nosotros tenemos que dar como un pequeño paso atrás y decir, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Me está haciendo enojar este paciente? Entonces, yo no voy a caer en el juego de enojarme con el paciente. Más bien voy a investigar por qué está enojado el paciente, ¿no? Y esto me da una capacidad clínica de observar con objetividad las emociones del otro sin involucrarme de manera potencialmente peligrosa. Ya sé que esto puede parecer demasiado obvio para ustedes, pero si vieran la cantidad de quejas que se enfrentan en la clínica, todos los niveles por pleitos, ¿no?, entre médicos y sus pacientes, por maltrato de los médicos a sus pacientes, por problemas éticos del comportamiento. Entonces, especialmente los pacientes psiquiátricos son vulnerables a ser mal atendidos. El segundo punto de este modelo de empatía es precisamente el consuelo empático, ¿no? Es decir, el ser nosotros capaces de tener un gesto, una palabra, un momento para consolar al otro. Aquí, por supuesto, su pericia clínica les permite ir encontrando poco a poco las palabras para hacerlo, los gestos por medio de los cuales pueden hacerle sentir a su paciente que sí les importa lo que está sintiendo el otro. Y finalmente, el tercer punto de este modelo es la toma de perspectiva, en la que nosotros nos preguntamos cómo se está sintiendo el otro, por qué se está sintiendo así, qué estará pasando en su mundo. Y la pregunta aquí valiosa es, si yo estuviera en el lugar del otro, ¿cómo me sentiría, no? O si el otro se está sintiendo de esa manera, ¿cómo será su mundo, ¿no? Esto nos ayuda a entender a veces que los problemas de depresión pues están anclados en un montón de contextos psicológicos y sociales. Ahora bien, metiéndonos un poquito más a la clínica de las emociones, se plantea que las emociones se pueden estudiar dentro de un eje que va del agrado al desagrado y de la excitación a la relajación. Es decir, cuando nosotros estamos frente a una circunstancia emocionalmente relevante, tenemos estados afectivos de agrado o desagrado y de excitación y relajación. Les voy a poner un ejemplo y les voy a hacer una pregunta. Le preguntaría a Tania Gallardo. Tania, ¿me puedes escuchar? Sí, aquí estoy. Ahorita activo mi cámara. Muchas gracias, Tania. Sí, gracias, te agradezco. Déjame peino, doctor. Mira, no te preocupes, Tania. Gracias. Afortunadamente no vamos a hacer ningún concurso de peinados, ni de moda, belleza. ni de nada que yo también reprobaría, ¿no? Gracias. Pero mira, la pregunta es esta, nada más para confirmar la validez de este modelo. ¿Tú, por ejemplo, tienes algún tipo de música favorita? Sí. Así es. ¿Puedes platicar algún tipo de música que te guste mucho? Bueno, a mí me gusta mucho la música cristiana, soy cristiana y para mí escuchar cantos, ¿no? Gospel y eso me ayuda como a relajarme, a tener paz. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, dentro de este modelo, cuando tú escuchas ese tipo de música, el gospel, por ejemplo, ¿no? Como un tipo de música espiritual, religiosa, etcétera, ¿dónde dirías tú, de estos 4 cuadrantes, en dónde dirías que te sientes tú emocionalmente cuando escuchas ese tipo de música? ¿Entre el agrado y la relajación o entre el desagrado y la relajación? Sí. ¿Dónde lo pondrías? En el primero, en el izquierdo primero, en relajación y agrado totalmente. O sea, es un tipo de experiencia agradable, pero relajante, a ti te da paz, ¿no? Así es. Ahora, tengo una paciente que ayer me platicaba que perdió a su hijo en el supermercado. Un niño de 3 años se descuidó un segundo y se echó a correr y no lo encontraba. ¿Dónde crees tú que estaría ubicado su estado emocional cuando se da cuenta de que no está su hijo con él? En el inferior derecho, a mí me ha pasado y es la locura, la muerte ahí, ¿no? Es aterrorizante, ¿no? Es aterrorizante. Excitación y desagrado. Ahora, cuando la mamá de mi paciente, ¿no?, encontró a su hijo, ¿dónde imaginas tú que estaría ahora su estado emocional? En el
superior en el de excitación y agrado, ¿no? Probablemente excitación y agrado, ¿no? O sea, primero una gran alegría, ¿no? Pero con un elemento de sorpresa agradable al encontrarlo, y probablemente después una sensación de alivio que quizá estaría de este otro lado, ¿no? Relajación y agrado, ¿no? O sea, finalmente un estado de alivio. Entonces, lo que les estoy queriendo plantear yo hasta el momento, y muchas gracias, Tania, es de cómo nuestros estados afectivos son muy dinámicos, todo el tiempo están cambiando, estamos experimentando todo el tiempo estados emocionales dinámicos, cambiantes, que tienen que ver con los sucesos que están ocurriendo en nuestro entorno, tienen que ver también con nuestros propios estados mentales, también tiene que ver con nuestros propios estados físicos, y con eso se construye este pequeño mapa cromático de las emociones que le llaman, donde podemos ver, por ejemplo, esto que estábamos diciendo, ¿no? A lo mejor una persona que acaba de perder a su hijo se encuentra en un estado de incertidumbre, de tensión, y cuando lo reencuentra experimenta certeza y calma, quizá, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, todos los matices que existen en eso, ¿no? Entre el placer y el dolor, por ejemplo, hay estados de dulzura, suavidad, calidez, gusto, gozo, solaz, esparcimiento, deleite, fruición. En el caso del dolor, podemos experimentar amargura, aspereza, aflicción, molestia, sufrimiento, mortificación, tribulación, congoja o tormento. ¿Por qué planteo todo esto? Porque cuando estamos frente a un paciente que tiene un trastorno emocional, nosotros tenemos que ser capaces de escucharle atentamente para identificar cuáles son sus estados emocionales y antes de tipificarlo como si tiene o no tiene depresión, tratar de comprender cuál es su estado emocional, ¿no? Vale mucho la pena desarrollar nuestro léxico emocional. ¿Cómo? Viendo mucho cine, escuchando mucha música, conversando acerca de nuestras emociones. Los que se dedican a la psicoterapia, como ustedes saben que en la psicoterapia, pues, la exploración de las emociones es esencial. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos hace bien de pronto ir a una sesión de terapia para nosotros, ¿no? Para descubrir cómo nos sentimos, ¿no? Porque a veces nos ponemos a actuar nuestras emociones y ni siquiera sabemos muy bien cómo estamos. Ahora, ya metiéndonos de lleno al problema de la depresión, me remito a estas descripciones del siglo XIX, donde se veían casos muy graves de depresión. Aquí justamente es cuando se acuñó el término depresión mayor. Todavía se hablaba de melancolía como enfermedad de la bilis negra, pero se elaboró el concepto de depresión porque había una depresión cardiovascular, había una depresión respiratoria y había una depresión psicomotora. Y los pacientes que tenían depresión psicomotora eran formas muy graves de depresión. Le voy a dejar la palabra aquí al famosísimo doctor Sigmund Freud, que nos dice que la melancolía, o sea, la depresión, en esa época eran sinónimas las dos palabras. Este texto es de 1917, o sea, hace 100 años. Vean ustedes lo que dice el doctor Freud. La melancolía se singulariza en lo anímico, o sea, le parece que es un problema del estado de ánimo, por una desazón profundamente dolida. Vean entonces las palabras, ¿no? Hay un elemento de dolor. El paciente siente un dolor emocional. A veces no sabe distinguir entre dolor físico y emocional. Yo cuando estaba en el servicio social, vi que algunos de ustedes están en el servicio social. Yo tenía una paciente en un rancho donde yo hacía mi servicio social que llegó por un dolor del corazón. Pero ya haciendo la exploración, era un cuadro de depresión y ansiedad. Pero no tenía la capacidad de distinguir si era un dolor físico o emocional. El dolor emocional le dolía en el corazón. Claro que cuando yo hice mi exploración del sistema cardiovascular, no encontré alguna alteración específica de ello, ¿no? Y en cambio, cuando hice mi exploración del estado anímico, pues la paciente tenía un grave trastorno emocional porque su esposo se acababa de ir al otro lado, a Estados Unidos, como migrante, y ahora ella se había quedado sola con 2 hijos en una situación de desamparo. Dice Freud que en la depresión melancólica hay una cancelación del interés por el mundo exterior. Eso es algo que nos dice el familiar, ¿no? Nuestro paciente ya no sale a hacer nada, no sale ni a pasar a su perro. Antes le gustaba caminar y hoy ya no camina. Le gustaba ir al teatro y ya no va al teatro. Le gustaba ir a los museos y ya no va a los museos. El día está precioso allá afuera y el paciente no sale. Y dice el doctor Freud, pérdida de la capacidad de amar. Es decir, esto parece muy cruel, pero hay muchas personas que tienen divorcios porque tienen depresión.
Hay quien tiene depresión porque tuvo un divorcio, pero hay quien tiene un divorcio porque tiene depresión o tuvo depresión. No es un juicio mío, es una opinión de mis pacientes. Tengo pacientes que me han dicho, mi esposa se está divorciando de mí porque ya no me aguanta porque llevo años deprimido. Y entonces, ahí entra otro elemento de la clínica de la depresión, que son los sentimientos de culpa. Dice el doctor Freud que, primero, disminuye la productividad laboral, escolar. El chico que antes sacaba 9 o 10, ahora saca 7, 6 o reprueba. En el trabajo empieza a haber ausentismo, un mal rendimiento. Y dice también el doctor que hay una rebaja en el sentimiento de sí, con autorreproches y autodenigraciones. Eso es difícil para nosotros como clínicos, porque vemos que el paciente se odia a sí mismo, habla mal de sí mismo, incluso quiere a veces matarse, ¿no? A sí mismo, quiere cometer suicidio. Y ahí es donde conviene que nosotros demos un paso atrás y pensemos cómo nos estamos sintiendo frente a esas situaciones, ¿no? Hay quien regaña a los pacientes depresivos, ¿no? Porque estos patrones emocionales son perturbadores. O sea, hay quien los regaña. Los pacientes, lógicamente, eso no tiene ningún valor terapéutico. O al contrario, puede ser psicoiatrogénico. Y bueno, dice aquí finalmente el doctor que a veces esto se extrema hasta una delirante expectativa de castigo. Entonces hay pacientes que literalmente, como ustedes saben, van a pasar a los hechos de ideación o intento suicida o un suicidio efectivo, ¿no? La tasa de suicidio en nuestro país se ha aumentado en los últimos años, ha pasado de 5 suicidios por 100,000 habitantes al año a 7, cerca de 8, o sea que estamos aumentando porque las condiciones sociales son muy negativas y nosotros nunca podemos subestimar a un paciente que tiene ese tipo de comportamiento o ese tipo de ideación. Ahora, rápidamente quisiera decir que en los últimos años ha habido un giro hacia una comprensión neurobiológica de la depresión, que no sustituye a la comprensión psicológica o social, sino la complementa, ¿de acuerdo? Nosotros no debemos de pensar en términos de si la depresión es un problema psicológico o biológico o social. Más bien es las tres cosas a la vez. Hay contextos sociales, hay historias de vida que tienen su propia trayectoria psicológica y hay factores de riesgo biológicos o procesos psicobiológicos que suceden durante la depresión. Aquí les muestro algunas de las estructuras que más comúnmente se han relacionado con la depresión, que es el hipocampo. El hipocampo es una estructura que participa, por una parte, en los procesos emocionales, pero sobre todo en los procesos afectivos y en la memoria. Cuando las personas tienen una lesión del hipocampo, desarrollan cuadros de amnesia. Y interesantemente en la depresión se ha planteado que hay una reducción en el volumen del hipocampo, sobre todo en la depresión crónica. Y ven aquí en una investigación neurobiológica, como por ejemplo este pequeño individuo, ¿no? Este ratatouille, este ratón o esta rata más bien, cuando se le pone en un laberinto acuático, hace esta trayectoria hasta encontrar una plataforma escondida donde puede descansar. Después de 10 ensayos en este mismo laberinto acuático, la rata se vuelve experta y llega rapidísimo. Sin embargo, si tiene una lesión del hipocampo, después de 10 ensayos, sigue tan perdida como al principio. Esto es muy obvio para los de ustedes, para algunos de ustedes que ya tienen conocimientos avanzados de neurobiología, pero quiero plantearles que toda proporción guardada, en nuestros pacientes con trastornos afectivos, hay un paulatino empeoramiento de estas funciones. Y en los casos muy extremos vemos a personas con depresión que parecieran incluso tener cuadros de demencia, ¿no? Es la llamada pseudodemencia. Ahora, el otro sistema biológico de gran relevancia es el sistema de la amígdala del lóbulo temporal. Y aquí, para simplificar un poquito la historia, se los platico de esta manera. Cuando estamos nosotros en un entorno de estrés crónico, por circunstancias psicológicas y sociales, tenemos una actividad aumentada de la amígdala del lóbulo temporal que condiciona un incremento en la señalización biológica que va del hipotálamo a la hipófisis, de la hipófisis a las suprarrenales, que finalmente se expresa como una disminución para inhibir
concentraciones que se encuentran en el rango alto de la normalidad de cortisol. O sea, no es que el paciente tenga un hipercortisolismo como en el Cushing, pero sí tiene un incremento de la actividad de este sistema y esto va a tener consecuencias sobre todo el organismo. Ejemplo, un amigo mío, ¿no?, tuvo un caso de depresión muy grave con adicción a sustancias y este problema de depresión fue discapacitante. Escribió un libro muy bueno que les recomiendo, que se llama Un perro rabioso, que es un libro acerca de la depresión. 5 años después tiene un infarto al miocardio. De toda nuestra generación de amigos, de mi generación, es el primero que tiene un infarto al miocardio, ¿no? Entonces, la depresión es un indicador de que todo el organismo se encuentra en un estrés que está sobrepasando las capacidades de afrontamiento del individuo. Por eso hay que poner mucha atención también como médicos. Ahora, la depresión se asocia también con procesos de inflamación. Ya hablaré de eso en la siguiente clase. Pero finalmente, este círculo fisiopatológico se cierra porque la inflamación, el hipercortisolismo llevan a una disminución de los procesos de neurogénesis y una reducción de volumen en el hipocampo, como les estaba yo platicando, ¿no? Cuando esto finalmente sucede, la depresión se vuelve más difícil de tratar. Al principio es relativamente fácil. Al principio lo que hay que hacer es un abordaje psicoterapéutico, actividad física y cambios en el estilo de vida nada más. Pero cuando la depresión ya lleva muchos años de evolución, se vuelve muy difícil manejarla y tenemos una fisiopatología más global. Ahora, regresando a los aspectos clínicos, tenemos nosotros un conjunto de signos y síntomas que son los más característicos. Me voy a concentrar aquí en la primera columna, que son los criterios del DSM-5. Primero, un humor depresivo. Esto no es nada más tristeza, es una tristeza diferente a la tristeza cotidiana, más profunda y más dolorosa, ¿de acuerdo? Y es una tristeza que no se corrige con los remedios cotidianos, ¿no? O sea, yo me puedo sentir triste porque un amigo tuvo un problema, pero habitualmente esa tristeza cotidiana se corrige cuando el problema se corrige, cuando yo hago uso de cualquiera de mis remedios cotidianos, ¿no? A mí, por ejemplo, me sirve mucho dormir bien, hacer ejercicio, me gusta leer un buen libro, me gusta la música, me gusta involucrarme con mis amigos, me gusta estudiar, y todo eso alivia mi tristeza cotidiana. Pero en la depresión, esos remedios cotidianos ya no funcionan. Entonces, el criterio central para la depresión es este humor depresivo, que conviene conceptualizarlo como un sentimiento de dolor emocional, donde suele haber tristeza, pero también suelen haber otras muchas emociones. Puede haber sentimientos de culpa, sentimientos de minusvalía, una profunda angustia, incluso un terror al futuro. Otro síntoma cardinal es la pérdida de interés por las actividades placenteras del entorno. Ahí aparece el otro síntoma aquí que mencionamos, ¿no? La anedonia, la incapacidad para disfrutar las cosas, incluyendo la actividad sexual, la comida, el descanso, todo aquello que de alguna manera nos dé un poquito de bienestar cotidiano. Un síntoma cardinal para mí es la pérdida de apetito. La pérdida de apetito es tan grave que condiciona una pérdida de peso. Y en la depresión atípica hay incremento del apetito con aumento de peso. Cuidado, porque la depresión atípica es un síntoma que puede, o es un patrón clínico que puede indicar un problema de trastorno bipolar. Entonces hay que estar muy atentos a eso. El otro fenómeno clínico crucial son los trastornos del sueño, la hiporexia, el insomnio o la hipersomnia. Otros problemas clínicos que me parecen muy relevantes son los problemas cognitivos. Los pacientes con depresión tienen dificultad para pensar, sentimientos de culpa, sentimientos de minusvalía, dificultad para la toma de decisiones. Tengo un paciente, por ejemplo, que literalmente se le caían sus lentes y no sabía si debía recogerlos o no. Y yo le decía, pues claro, si quiere recójalos. Pero es que no sé, doctor, no sé si debo recogerlos o no. ¿Usted me puede decir?
Entonces le decía, pues si quiere yo le ayudo. No, es que no sé si usted me debe de ayudar tampoco, o sea, no sé qué hacer. Esto puede parecer un poco absurdo y lo es porque la depresión empieza a deteriorar las capacidades cognitivas en estados graves. Bueno, veo que Isaac levantó la mano. Isaac, ¿quieres hacer una pregunta o un comentario? Sí, doctor. En el humor depresivo en realidad entonces no es depresión, pero entonces es un espacio en donde se están conjuntando varios síntomas, pero en realidad no hace una discapacidad de vida a la persona, sigue funcionando, pero ya está como en un ambiente, ya está como cuajando ese ambiente depresivo. Entiendo que es así el humor depresivo. Ok, mira, déjame explicarte entonces nuevamente. O sea, el humor depresivo, el estado de ánimo depresivo, es un estado emocional o afectivo que es un síntoma ya cardinal de la depresión y, o sea, es uno de los elementos que te va a permitir hacer el diagnóstico de depresión. Y lo que lo distingue de la tristeza cotidiana, o sea, la tristeza, ¿no? No es lo mismo que la depresión. La tristeza es una emoción cotidiana. Todos tenemos tristeza. Nos puede dar tristeza cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero la diferencia entre la tristeza y el humor depresivo es que el humor depresivo se parece a la tristeza, pero es más profunda, más dolorosa y es más resistente al cambio. O sea, la tristeza como estado cotidiano es algo cambiante y dinámico. Mejora con los remedios habituales. Mientras que el humor depresivo es más profundo, más doloroso y no mejora con los remedios habituales. Por eso lo consideramos ya un síntoma cardinal de depresión. No es suficiente para hacer el diagnóstico de depresión, pero cuando un paciente nos expresa ese estado emocional de tristeza profunda y dolorosa, persistente y resistente a los remedios habituales, nosotros ya debemos de parar las antenas y pensar si no hay depresión. ¿Cuál sería entonces el algoritmo? Preguntar si hay pérdida del apetito, preguntar si hay pérdida de peso, preguntar si hay dificultad para sentir placer en las actividades habituales y preguntarnos también si ha habido dificultades para la concentración, preguntarnos también si hay una disminución marcada de la energía y si este patrón clínico es suficientemente grave como para afectar las actividades cotidianas. Y si ese patrón clínico tiene por lo menos 2 semanas de evolución. Con esos elementos, ahora sí ya podrías hacer el diagnóstico de depresión como síndrome. Una vez que hacemos el diagnóstico de depresión como síndrome, tenemos que interrogarnos por las causas. No sé si eso te explica un poquito mejor, Isaac, este concepto. Sí, muchas gracias, quedó excelente, gracias. Muy bien. Bueno, voy a avanzar un poquito más por cuestiones de tiempo. Voy a permitirme avanzar para darles a ustedes, terminar este pequeño panorama general inicial. En la próxima clase voy a hacer una explicación más detallada de los criterios de diagnóstico de la depresión y vamos a abordar sus causas. Pero hoy todavía quisiera que dejáramos unos minutos para presentar una viñeta. Entonces, me voy a adelantar allá. En la próxima clase les voy a hablar acerca de estos patrones clínicos. Y quisiera mostrarles, por ejemplo, un caso, ¿no? Así en un minuto les platico un caso de la clínica real. Esta es una persona que tiene un problema de alcoholismo y que su papá había también tenido un problema de alcoholismo, ¿sí? Cuando nosotros vemos problemas de adicciones como alcoholismo o adicción al tabaco, tenemos que preguntarnos si no hay un problema depresivo subyacente. En este caso, era un alcoholismo francamente patológico que condicionó en el paciente una mala relación familiar, por lo cual desarrolla una mala relación de paternidad y su hijo adolescente se suicida. Entonces, el primer elemento que quiero señalar aquí es la transmisión transgeneracional de patrones depresivos. El abuelo, el padre y el hijo
con problemas depresivos y 2 de ellos con alcoholismo. Ya veremos en la próxima clase que en la depresión hay elementos genéticos y elementos epigenéticos, elementos de aprendizaje, y es común escuchar estos patrones transgeneracionales. Nuestro paciente, cuando su hijo fallece, tiene un fenómeno de duelo complicado, cursa con un estado depresivo tan severo que tiene alucinaciones y delirios. Este es un dibujo del paciente, lo presento con autorización del propio paciente, que afortunadamente se recuperó, pero es un dibujo que él hizo de cómo se sentía en ese momento, ¿no? Como en las llamas del infierno, nos decía él, ¿no? Cuando se encontraba en un estado depresivo. Desafortunadamente, el paciente, en uno de los estados de alcoholismo que tenía, tuvo un traumatismo craneoencefálico que produjo esta lesión cerebral. Y esta lesión cerebral a su vez indujo epilepsia, ¿sí? Entonces, esta viñeta nada más tiene como propósito ilustrar varias cosas, ¿no? Primero, los patrones transgeneracionales en los que se combina la genética con el aprendizaje. Segundo, el alcoholismo, las adicciones como un elemento temprano en la clínica de la depresión. Y tercero, el hecho de que la depresión, si no la atendemos en forma oportuna, por una parte puede llevar a desenlaces trágicos como el suicidio, o por otra parte puede complicarse con problemas de salud física, neurológica o de otros aparatos y sistemas. En este caso, epilepsia por un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Es una viñeta nada más, pero ahora quisiera darle la palabra a, bueno, preguntarles a ustedes si alguien en los minutos que nos quedan quiere preguntar por algún caso, como para que empezáramos nosotros a escucharlo y que a lo mejor pudiéramos estudiarlo a lo largo de 2 o 3 sesiones de casos. Y si no es así, nuestros compañeros del grupo ECO tienen un caso preparado. Pero antes me gustaría escucharles a ustedes para saber si hay alguien que quiera platicarnos alguna experiencia clínica. Veo que Amado tomó la palabra. Por favor, Amado. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por el curso. Ha sido muy ilustrativo. La verdad es que yo desde el punto de vista neurológico, yo soy internista, neurólogo y neurólogo vascular y me dedico estoy en la clínica de enfermedad vascular cerebral en Guadalajara, junto con algunos egresados del Instituto de Neurología, el doctor Ruiz Sandoval, etcétera. Y frecuentemente vimos muchos pacientes con deterioro cognitivo y esta cuestión de la pseudodemencia. Entonces, a veces sí nos queda mucha duda si es un cuadro depresivo, si es un deterioro cognitivo, si es ambos, si es una personalidad premórbida que predispone al paciente al deterioro cognitivo, o si ya que empieza con la depresión es parte del cuadro de deterioro cognitivo. Y en general también, pues, una de las preguntas que hacían en las encuestas del NeuroEco es si queremos reducir el número de interconsultas a otros especialistas para sentirnos un poco más cómodos como neurólogos tratando la parte de depresión. Entonces, yo tengo mucho interés en el deterioro cognitivo, sobre todo el de tipo vascular, y a veces es difícil uno distinguir estas partes. Esa sería una duda. Realmente hay muchos pacientes con estos ejemplos. Y la otra duda, doctor, sería cómo distinguir, por ejemplo, la apatía, la abulia, de la depresión en pacientes, por ejemplo, que han tenido un infarto cerebral y que sabemos que unos iban a responder a lo mejor a fármacos y algunas intervenciones y algunos otros no van a responder tan fácilmente, ¿no? Esas serían mis dudas, pero no tengo un caso clínico específico, realmente tengo muchos, pero ese sería como el prototipo de pacientes que a veces tenemos un poco de dudas. Muchas gracias. Al contrario, Amado, muchísimas gracias a ti por esa participación. Entonces, bueno, voy a contextualizar un poco el problema para quienes no tienen tanta experiencia en el campo de la neurología vascular, ¿no? Como tú, Amado, que estás metido de lleno en eso. El problema que plantea el doctor Amado Jiménez es muy importante porque hay una estrecha comorbilidad, como habíamos planteado, entre enfermedades cardiovasculares y también entre problemas cerebrovasculares y depresión, en 2 sentidos. Por una parte, les decía yo que la depresión típicamente aparece cuando ya hay una sobrecarga de lo que conocen los fisiólogos como sobrecarga alostática, es decir, donde el organismo está bajo estrés crónico y ha tenido un incremento en sus sistemas de
en su actividad metabólica. Entonces, es muy común que antes de que el paciente tenga un EBC, pues tenga ya obesidad o dislipidemia, o que tenga hipertensión o algún otro problema metabólico o algún factor de riesgo vascular. ¿No es cierto, doctor Amados? Es un factor, es un conjunto de factores de riesgo comunes. En esa etapa también ya es muy común que haya depresión o es muy común que haya algún elemento del espectro ansioso depresivo, que muchas veces personas han estado bajo un estrés crónico, y cuando se estudia en forma longitudinal a personas que han sufrido formas graves de estrés, se ve que esas formas graves de estrés conducen a 3 desenlaces típicos. Uno es depresión, otro es inflamación, y entonces empiezan a tener los pacientes fibromialgia, colon irritable, migraña, dolor inespecífico, a veces poco estructurado, pero muchas quejas somáticas. Y el tercer contexto son problemas metabólicos. Eso lo vio la corte de un estudio en Nueva Zelanda que siguió durante 32 años a los pacientes, ¿no? En forma longitudinal. Y entonces se vio claramente que los eventos de estrés grave a lo largo de la vida aumentaban el riesgo de esos 3 tipos de problemas, ¿no? Entonces, ahí ya hay una circunstancia previa, ¿no? Ahora, como tú has planteado, Amado, cuando ya se establece un infarto cerebral, eso por sí mismo tiene consecuencias también sobre la función cognitiva y sobre el estado afectivo global. Entonces, la depresión posinfarto es especialmente grave, ¿no? Y hay una convergencia muy importante entre el deterioro cognitivo y los trastornos afectivos, ¿no? Como tú bien planteas, a veces ya no sabemos cuál de los dos es, ¿no? Porque la depresión muy severa produce una lentificación de las capacidades cognitivas. Entonces, una primera manera de distinguirlo, en mi opinión, doctor Jiménez, es si el paciente falla predominantemente en pruebas contrarreloj, o sea, lo podemos hacer tareas neuropsicológicas contrarreloj, y si ahí en forma desproporcionadamente falla, es más probable que sea depresión o una demencia subcortical, ¿verdad? Y si el paciente falla en tareas de lenguaje, memoria, etcétera, es más probable que sea una demencia cortical, por así decirlo, que puede estar asociada al infarto cerebral, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros hacemos la prueba terapéutica, o sea, damos el tratamiento antidepresivo porque un porcentaje significativo recupera incluso capacidades cognitivas cuando se trata la depresión. Pero finalmente tú preguntabas por la diferenciación entre apatía y depresión, que es algo de interés, yo creo, para todos, porque comúnmente hay en la cultura popular, ¿no? Se usan casi como términos sinónimos o muy emparentados, ¿no? A veces se dice, esa persona está muy apática, pero en realidad está deprimida, ¿no? O se puede decir lo contrario, esa persona está deprimida y en realidad está apática. ¿Cómo distinguirlo? El elemento más importante, doctor Jiménez, para la discriminación entre esos dos fenómenos clínicos, y que los dos son muy frecuentes en la enfermedad cerebrovascular, es el nivel de sufrimiento del paciente. Esa es la diferencia. O sea, en la apatía, afortunadamente el paciente no sufre. Simplemente deja de tener un comportamiento espontáneo, deja de tener iniciativa, disminuye mucho su participación a todos los niveles, tanto en su conducta verbal como en su conducta espontánea en cualquier entorno. Se vuelve más inactivo, pero no está sufriendo. Nos dice que sufra y no nos da elementos en su comportamiento para suponer que hay un sufrimiento activo. En cambio, la depresión, y ese es el elemento crítico para todos los que estamos aquí, y es el elemento donde yo quiero que ustedes identifiquen ese elemento clínico, pues en la depresión hay un profundo sufrimiento, ¿no? Y esa es la razón por la que la gente literalmente puede tener ideación suicida, ¿no? Porque el sufrimiento es tan intenso, se dice, como el de una enfermedad física dolorosa, ¿no? Y creo que a veces subestimamos ese sufrimiento, ¿no? En general, en la medicina atendemos mucho el dolor físico, pero el dolor emocional pensamos que no es problema nuestro, ¿no? Sin embargo, sí es problema nuestro, porque ya vieron mi caso, ¿no? Ese paciente tenía depresión, después tiene alcoholismo, después tiene un traumatismo y después tiene epilepsia. A lo mejor si se hubiera atendido la depresión desde el principio, no hubiera llegado a todo lo demás, ¿no? A lo mejor hasta incluso el suicidio del hijo no habría ocurrido si se hubiera interrumpido esa cadena de eventos
en el abuelo o en el padre. Pero bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, doctor Amado, y me gustaría mucho en las próximas semanas, en las próximas sesiones, le demos seguimiento a ese tema tan importante que usted nos platica. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Igual aprovecho para decir que ya nos pasamos un poco de tiempo. Sí. Entonces, si les parece también, como decía usted, dejar para las siguientes sesiones que presenten algún caso y aprovechar el tiempo también. Sí, gracias, Ana, por ese comentario. Tienes toda la razón. Yo le pido al grupo que nos disculpen porque hoy tendremos que interrumpir la sesión por tiempo. Por ser la primera sesión nos extendimos mucho en la introducción. Yo creo que las próximas sesiones van a tener un poquito más de orden ejecutivo y vamos a ir más al grano. En esta primera ocasión queríamos conocernos, pero Ana tiene mucha razón. Cualquiera de ustedes que tenga un caso, aunque sea una duda diagnóstica, no tienen que traer un caso perfectamente preparado, simplemente plantearnos su problema, el problema que les está causando un paciente donde no saben si tiene o no depresión, o ya le dieron un antidepresivo y no está respondiendo, o está en psicoterapia y no está respondiendo, o está en psicoterapia y respondió y quieren platicarnos también. La verdad que todas sus experiencias serían bienvenidas. Y bueno, voy a dejar por ahí la sesión. Les doy las gracias a todas y a todos. Ana, no sé si tú podrías recordarnos brevemente cuándo es la próxima sesión o cómo es el calendario para todos. Sí, doctor, es el último jueves de cada mes. Me parece que la siguiente es el 30 de marzo. Y bueno, en el chat les vuelvo a mandar ahorita el correo del Neuroeco. A ese correo nos pueden escribir si les interesa presentar un caso clínico y nosotros les mandamos la plantilla para que lo presenten. De igual forma, para que se animen, nosotros vamos a estar dando constancias de participación como a los presentadores de caso clínico, entonces nos gustaría mucho que participen para hacer esto más dinámico. Y preguntaban también si estarán grabadas las clases. Todavía estamos revisando si vamos a poder subirlas a la página de Neurocampus del instituto. De ser así, les avisaremos en las próximas sesiones para que puedan acceder a verlas. Sin embargo, la asistencia es únicamente entrando a la sesión de Zoom en vivo. Muy bien, pues yo por mi parte les podría con todo gusto hacer llegar a través de Ana los materiales de esta y las siguientes clases, ¿no? Para compartir los materiales, así como artículos o lo que ustedes quieran, algunos más especializados, ¿no? Como las preguntas del doctor Amado, pues temas muy especializados de eso, me daría mucho gusto discutirlo y compartir textos. Y quien quiera cosas más de introducción, porque sienten que necesitan conceptos básicos, hay guías muy elementales que pueden ser muy útiles para esa introducción y con gusto les mando esos materiales. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, mucho gusto, hasta luego. Pues